Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta oportunidad vamos a seguir con las lecciones de Excel desde cero y en esta ocasión vamos a trabajar algunas fórmulas o funciones lógicas. Para ello me voy a apoyar del presente archivo, el cual lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descargues y vamos a trabajar algunas funciones lógicas y resulta que en Excel, si vamos a la pestaña de fórmulas, y en el apartado de biblioteca de funciones, aquí hay muchas funciones agrupadas de acuerdo a una característica específica. Aquí vamos a desplegar las funciones lógicas y podemos apreciar que hay bastantes fórmulas o funciones lógicas. De ellas vamos a trabajar algunas en específico, en especial la función lógica y, la función lógica o, la función lógica no y la función lógica del sí condicional. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué son las funciones lógicas? Las funciones lógicas van a participar o nos van a permitir diseñar nuestras hojas de cálculo basado en la toma de decisiones, donde nosotros vamos a tener unas variables de entrada y con respecto a esas variables de entrada se puede tomar una decisión con respecto a la salida. Y aquí vamos a trabajar unas pequeñas tablas de verdad para estas funciones básicas. Entonces vamos a analizar el siguiente ejercicio donde tengo un listado de autos, los cuales se han clasificado por marca, color, tipo de motor y número de puertas. Y simplemente nos piden discriminar o clasificar cierta información de acuerdo a unos requerimientos. En esta primera columna básicamente nos piden a través de la función i, vamos a listar los autos que tienen dos características en específico, que son de marca Chevrolet y que su motor es de tipo eléctrico. Si vamos a la tabla de verdad de la función i, tenemos que las entradas pueden tener un valor verdadero o falso y la salida también un valor verdadero o falso. La función i nos dice específicamente que para que la salida sea verdadera, los dos valores de la entrada, de las entradas, perdón, deben de ser verdaderos. Entonces, cuando yo tengo un verdadero y otro verdadero, la salida es verdadera. Bajo cualquier otra condición, la salida va a ser falsa. Entonces, en este caso, para que el mensaje salga verdadero, se tiene que dar las dos condiciones, que sea de marca Chevrolet y que sea eléctrico. Entonces vamos a proceder con la fórmula. Voy a seleccionar estas celdas, presiono F2 y le voy a decir igual, y vamos a escribir la I, no importa si es mayúscula o minúscula. Igual I, abre paréntesis, y ahí el ayudante nos está mencionando ya cuál es el valor lógico 1 que vamos a preguntar. Entonces el primero que debemos preguntar es la marca. La marca está ubicada en esta celda y yo tengo que decirle que sea igual, entre comillas dobles, a la palabra Chevrolet, a lo que vamos a preguntar. Esa sería nuestra primera condición. Luego seguimos punto y coma. Y la segunda condición o el valor lógico 2 que nos está mostrando aquí el ayudante es o hace referencia al motor, al tipo de motor. En este caso está ubicado en esta celda, en la E5, y también preguntamos igual, entre comillas, porque es un texto. Si preguntáramos por un valor numérico, no van las dobles comillas, va el valor numérico directo. Pero en este caso tú lo vas a escribir tal y como está en la casilla que estamos evaluando. Cerramos la doble comilla, cerramos paréntesis. Si quisiera incluir más valores, seguimos con la misma sintaxis, punto y coma, el tercer valor, punto y coma, cuarto valor, y así sucesivamente. En este caso, solamente estoy evaluando estos dos valores, cierro paréntesis y control enter. Y aquí vemos que solamente dos autos cumplen con esa condición del I. Entonces observamos que este primer auto, el auto número 1, es marca Chevrolet y su motor es eléctrico. Por acá tenemos el auto número 9, que también cumple las dos condiciones, Chevrolet y eléctrico, y aquí estamos corroborando la tabla de verdad. Por ejemplo, vamos a evaluar el número 8, es un Chevrolet, pero su motor es de tipo híbrido. Por lo tanto, la respuesta en este caso de la I va a ser falsa.
Ok, de la misma manera vamos a evaluar ahora sí la misma condición de marca y tipo de motor, pero ahora eh, van a estar trabajadas bajo la función de O. Si revisamos la tabla de verdad de la función O, tenemos que para que la salida sea verdadera, basta con solamente una de las entradas sea verdadera, en este caso puede ser esta, o que ambas condiciones sean verdaderas para que la salida sea verdadera. La única condición para que sea falsa es que las dos entradas sean falsas. Entonces se puede decir que la O es más permisiva en cuanto a las salidas y es casi se puede decir la función lógica opuesta a la I. Entonces acá simplemente nos va a preguntar o Chevrolet o eléctrico, ¿sí? O ambas. Y la salida va a ser verdadera para esas condiciones. Entonces seleccionamos todas estas celdas, voy a presionar F2, le decimos igual y la sintaxis de la I y la O es básicamente la misma, solamente cambia la palabra o en este caso la letra. Entonces igual O, abrimos paréntesis y preguntamos por el valor lógico 1, que es la marca. Esta celda va a ser igual, entre comillas dobles, la marca que estamos preguntando. Cierro doble comillas, punto y coma, sigue el valor lógico número 2. ¿Qué nos está preguntando el tipo de motor? Entonces decimos que esta celda sea igual, entre comillas, al tipo de motor eléctrico. Entonces, como podemos apreciar, la sintaxis de la I y de la O es prácticamente la misma. Cerramos paréntesis y control Enter. Y aquí estamos observando que los resultados o las salidas en verdadero son mucho mayores que en la I porque basta con que solamente se cumpla una condición. En este caso, en el auto número 5 tenemos que cumple la marca, pero no cumple el motor, pero más sin embargo la salida es verdadera. O en este caso vemos este auto número 7 que cumple con el requerimiento de motor, pero no con la marca. Sin embargo, la salida es verdadera. Para finalizar este primer bloque, vamos con una función muy sencilla que es la función lógica no, que simplemente lo que va a hacer esta función es negar el valor de la entrada. Si la entrada es verdadera, la salida va a ser falsa. Y si la entrada es falsa, la salida va a ser verdadera. Simplemente le va a hacer una negación. Entonces aquí voy a seleccionar esta columna y nos están preguntando que cuáles son los autos que no sean marca Kia. Entonces acá en las marcas tenemos diferentes marcas y vamos a seleccionar solamente los autos que no son Kia. Entonces selecciono celdas F2, le voy a decir igual. La palabra clave o la fórmula viene acompañada por la palabra no, NO. Abrimos paréntesis y ahí viene el valor lógico. Entonces pregunto por la marca, esta celda, aquí le podemos decir que sea igual, entre comillas, a la palabra Kia. Cierro comillas dobles, cierro paréntesis, control Enter. Y aquí estamos viendo que el no Kia me está diciendo en valor verdadero a las marcas que no pertenecen a Kia. Entonces verdadero Chevrolet, verdadero Ford, Hyundai, Chevrolet y todas las demás excepto las Kia. Las Kia las está colocando con un valor de falso. Eso de acuerdo a la lógica como tú lo estés trabajando y a cómo se comprende el enunciado. Porque lo podríamos hacer diferente. Selecciono las celdas, le digo F2 y en vez de decirle que sea igual, le podemos decir que sea diferente. El diferente lo vamos a hacer así, con el signo menor y con el signo mayor. Y control enter. Y ahí la lógica nos quedó al contrario. Entonces Nokia, falso en Chevrolet y verdaderos simplemente los que son Kia. Es de acuerdo a cómo tú plantees la lógica de tus ejercicios. Para este caso pienso o considero que la lógica más acertada es la del igual. Para finalizar con este bloque de las funciones lógicas, vamos a trabajar la función si condicional. Entonces, esta función la vamos a trabajar con este ejemplo de calificaciones, donde tenemos una columna de estudiantes y ellos obtuvieron una calificación en el área de matemáticas y lo que pretendemos aquí es colocar un enunciado de aprobado y inaprobado con las siguientes condiciones. Aquí están las condiciones. Si la calificación es mayor o igual a 3,5,
el mensaje que le va a aparecer es aprobado. Esto va a ser un enunciado que va a ser evaluado por la lógica de verdadero. Y si la calificación es menor a 3,5, el mensaje que vamos a colocar es de no aprobado, y esto va a funcionar por la lógica en la respuesta o en el resultado de falso. Para entender mejor estas condiciones y la sintaxis del sí condicional, me voy a apoyar del presente diagrama de flujo, muy útil cuando uno está trabajando lo que es programación. Y acá se aplica para explicar de una manera más gráfica qué es lo que se va a hacer con el sí condicional. Entonces tenemos en el inicio, esto se lo lee de arriba hacia abajo, y vamos a ingresar una variable que en este caso es la variable de la calificación. Entonces aquí van a ingresar todos los números, el 3, el 4, el 2, el 1,8. Aquí van a ingresar todos estos números. Y van a pasar a este rombo, que aquí vamos a plantear la condición en específico. Si la calificación, quiere decir la calificación, si la calificación es mayor o igual a 3,5, aquí se evalúa el número y tiene dos opciones, una que va a ser por falso y otra que va a ser por verdadero. Entonces, por ejemplo, arranquemos con la calificación de María, el 3. Va a entrar aquí el diagrama de flujo. Entra el 3, aquí tenemos el 3 y va a entrar la pregunta. La calificación en este momento es 3. Si la calificación es mayor o igual que 3,5, ahí evalúa. Entonces, ¿qué sucede? Entra el 3. Entonces el 3 no cumple esta condición. Entonces, por lo tanto, se va a ir por el falso y me va a imprimir en pantalla el mensaje de no aprobado y finaliza el diagrama de flujo. Por otro lado, evaluemos ahora sí un 4. Cuando entra un 4 aquí el diagrama de flujo, se hace el mismo interrogante. La calificación es mayor o igual que 3,5. El 4 sí es mayor que ese número. Por lo tanto, se cumple que es verdadero y me va a imprimir el letrero de aprobado para luego finalizar el diagrama de flujo. Entonces, ahora sí vamos a entendido las condiciones del problema y cómo funciona la función lógica del sí condicional. Vamos a proceder a llenarla. Selecciono todas estas celdas, le voy a decir F2, igual, y la sintaxis es la que está escrita acá abajo. Entonces vamos a decirle igual, sí, abrimos paréntesis, no importa si es mayúsculas o minúsculas, igual sí, abrimos paréntesis, y aquí viene la prueba lógica. La prueba lógica es lo que está encerrado en el rombo, es la pregunta que nosotros nos hacemos. La pregunta en este caso es si la calificación es mayor o igual a 3,5. Entonces, igual si abrimos paréntesis, esta celda es mayor o igual a 3,5. Punto y coma. El punto y coma simplemente es un separador y ahora nos pregunta el valor de sí verdadero. El valor de la salida cuando esta condición se cumple. Si vemos el diagrama de flujo o las condiciones de acá, de la tabla, las dos nos dicen que cuando el valor sea verdadero, el mensaje que va a aparecer es aprobado, tanto acá arriba como en la decisión por verdadero del diagrama de flujo. Entonces aquí, entre comillas, le vamos a colocar el mensaje, aprobado. Cerramos las dobles comillas, punto y coma, y en la sintaxis sigue ahora sí, después del punto y coma, el valor de sí por falso. Entonces, si nos vamos a la tabla por falso, vamos a colocar el mensaje no aprobado. En el diagrama de flujo también por falso va a ser no aprobado. Entonces, entre comillas, le vamos a colocar no aprobado. Cerramos la doble comillas, cerramos paréntesis, control enter. Y aquí ya tenemos toda el sí condicional de nuestro ejercicio trabajando con la numeración. Igual si estos números cambian, digamos que este estudiante Julio supera la materia con 4 puntos, hace una recuperación, el mensaje automáticamente va a cambiar porque está evaluando el sí condicional bajo esta premisa del mayor o igual a 3,5. Entonces, es así, amigos, como finalizamos con esta lección básica de algunas fórmulas lógicas para Excel.
Espero sea de ayuda este material, me compartas con tus amigos, te suscribas al canal y chao. Muchísimas gracias.